Les decía que hay dos formas de hacer la pretina. La forma sencilla, la que existe de toda la vida, es hacer una pretina rectangular con el tamaño del contorno total de la cintura del molde del pantalón. Ojo, con la cintura del molde del pantalón. No estoy diciendo que vayan a la cintura que tienen anotada en las medidas, porque ya el pantalón ha sufrido modificaciones, es decir, que ya varió la medida. Ustedes toman la medida de la cintura del pantalón, hacen un rectángulo normal con ese largo de la medida por el ancho deseado de la pretina. Si quieren hacer una pretina, por ejemplo, de 5 centímetros, deben cortar ese rectángulo el doble de esa medida más 2 centímetros de costura. ¿Sí? Esto es para una pretina sencilla, rectangular, sin movimiento. Normalmente este tipo de pretinas ya no se usan. Ya han quedado obsoletas porque son pretinas que no dan una forma bonita en esta parte. Sobre todo porque desde cuando se empezaron a usar los pantalones descaderados, se vio en la necesidad de que estos pantalones deberían ser mucho más anatómicos al cuerpo porque se debían acomodar a esta parte de la cadera. Y aquí tenemos mucha más curva que en esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí es cuando se empezaron a usar más o se empezaron a comercializar más lo que es los pantalones con pretinas anatómicas. Estas pretinas anatómicas, como el nombre indica, son para que se acomoden ergonómicamente al cuerpo, ¿sí? Porque de pronto a veces ustedes se ponen un pantalón y sienten que les sale un pico aquí. No solamente sucede porque el pantalón de pronto esté hecho acá con la medida inadecuada, sino porque la pretina es rectangular y como no es rectangular no se acomoda esta curva. Simplemente ella coge la curva normal de la tela. Entonces, si vamos a hacer una pretina rectangular, que se puede hacer, no está mal, simplemente tomamos la medida de cintura del molde por el ancho que nosotros deseamos. Si quiero que mi pretina quede de 5 centímetros, yo lo voy a hacer de 10 más 2 centímetros de costura es de 12. Es decir, que yo al momento de doblarla y coserla, va a quedar terminada de 5 centímetros, ¿sí? Porque esta es una pretina que se hace doblada. A diferencia de la pretina anatómica. ¿Cuándo usamos esta pretina? Cuando quizás vamos a trabajarle a una niña, a un hombre, que no requiere tanto esfuerzo en que aquí se acomode mejor como nosotros, porque nosotros tenemos muchas más curvas en esta parte, ¿sí? Cuando vamos a trabajar para nosotros, trabajamos preferiblemente con una pretina anatómica. Entonces yo voy a trazar una línea en forma horizontal con la medida del recorrido delantero y trasero de mi pantalón. Es decir, supongamos que yo aquí tengo mi pantalón delantero y acá tengo el trasero, ¿cierto? Yo voy a tomar con el metro toda esta medida y esta medida, incluyendo las pinzas abiertas. Entonces lo que me dé aquí más lo que me dé aquí, supongamos que aquí me dio 25 y aquí me dio 20. Sin recoger pinzas. Sí, sin recoger las pinzas. Supongamos que aquí me dio 23 y aquí me dio 25. Normalmente puede pasar que el trasero sea más amplio que el delantero porque en el trasero le agregamos lo de la pinza y a veces en el delantero no cosemos pinzas. Entonces cuando no cosemos pinzas, recuerden que nosotros ahí la pintamos pero se la anulamos en una parte que le hicimos en corrección, simplemente dejamos como 1 centímetro de más ahí como para ninguna. Entonces puede pasar que el delantero sea más pequeño que el trasero o puede pasar que ambas partes sean iguales, no pasa nada. Si el trasero es más pequeño que el delantero, deben verificar qué está pasando porque no debe ser así, ¿ok? Entonces supongamos que yo tengo 23 más 25 en recorrido, ¿cierto? Yo voy a trabajar mi pretina a mitad, ¿ok? No la voy a trabajar completa, la voy a trabajar a mitad. Entonces 23 más 25 son 48 centímetros, yo voy a hacer una línea aquí que mida 48 más 3 centímetros. Esos 3 centímetros pueden ser 2 o 3 centímetros, es para el monte del botón. Desde el punto A al punto B, yo voy a medir la totalidad del contorno de cintura más 3 centímetros. Luego voy a marcar entre el A y el B y el punto C. ¿Cómo marco el punto C? Con la medida de cintura trasera. Entonces lo que me dé de aquí a aquí es lo que me dio el recorrido de la cintura trasera.
Luego, ¿qué voy a hacer? Ahí voy a determinar el ancho de mi pretina. Voy a escuadrar las líneas hacia arriba y ahí voy a decidir de qué ancho voy a trabajar la pretina. Puede ser una pretina de 3, de 4, de 6, de 8, y eso depende del diseño que ustedes quieran en el pantalón y cómo quieran su pretina. Supongamos que vamos a trabajar una pretina de 5 centímetros, entonces 5 centímetros más 2 centímetros de costura arriba y abajo, porque esa sí se costura, no se lo dobla por la forma que tiene, se costura arriba y abajo, entonces serían 7 centímetros. Entonces del punto A hacia arriba yo voy a subir primero 2 centímetros y luego doy el ancho de mi pretina, ¿sí? En el punto C yo voy a bajar 2 centímetros y luego voy a dar el ancho de mi pretina. Y en el punto B voy a subir 2 centímetros y voy a dar el ancho de mi pretina. ¿Sí? ¿Correcto? En A y B subo 2 y en C bajo 2. Y luego subo en todos los puntos el ancho de mi pretina. Y uno con curvas. De aquí perdiéndome acá y de aquí llegando aquí. Y aquí así. Y de aquí como pareció el cuello así. Más o menos como el cuello, exactamente. La diferencia es que acá este baja, el cuello aquí queda recto. Este baja es para acomodarnos mejor en esta parte. Si lo notan ahí, esta parte, nosotros estamos haciendo la mitad de la pretina, desde la parte trasera, cubre todo el costado hasta la parte delantera con la botonadora. Y ahí puede ir partido. Va partido necesariamente acá. Y si no va partido aquí y se hace entrar aquí, se parte acá. O puede incluso ir partido aquí y ir partido acá. Es decir, este se saca una pieza y este se saca otra pieza. ¿Cuánto subió para hacer la curvita abajito? 2. Abajito hay una escrita. Aquí. Subió. El B subió 2. En el A y en el B subo 2. Y en el C baja 2. ¿Sí? Y el ancho ya depende del que ustedes quieran la pretina. Esta es la forma de la pretina. ¿Qué nos falta? Si vamos a hacer esta parte atrás con el corte, o sea que va a llevar corte atrás, yo debo aquí entrar al menos 3 centímetros. Y darle la forma hasta acá. ¿Para qué? Para que esto me ayude a acomodarse mejor aquí. Recuerden que aquí tenemos una curva, un nivel de riel. Por naturaleza la mayoría de personas lo tenemos, la mayoría de mujeres. Entonces yo debo hacer que mi pretina se acomode a esta parte. Hay personas que puede ser que aquí deban meterle un poquito más, pero eso normalmente yo prefiero verlo en la tele. ¿Sí? A menos que ya le haya cosido mucho a la persona y ya sepa cuánto se le quita. Yo sé en mi caso cuánto ya tengo que quitarme. Pero cuando le voy a coser de nuevo a una persona, simplemente quito 3 y si ya veo en el molde, en la tela, cuando ya yo tengo armada la prenda, si necesita más, le quito más. ¿Sí? Pero normalmente son 3 y es suficiente, suele ser suficiente. Y así tendríamos terminada la pretina. ¿Cómo se corta? Deben tener en cuenta que esta es la parte trasera, este es costado y este es delantero. Y se cortaría 4 veces, porque aquí yo necesito 2 piezas, una para afuera y una para adentro, y aquí necesito otras 2 piezas, una para afuera y una para adentro. Y arriba y abajo. Arriba y abajo lleva costura aquí arriba y lleva costura acá abajo cuando se une con el pantalón. ¿Sí? Hay otra manera de hacerlo. Si por ejemplo ustedes quieren hacerle el corte aquí y no acá, entonces para hacer estos cortes aquí lo que hacemos es que acá la dejamos así enteriza y los 3 centímetros que le quitamos aquí se los abrimos acá, así, cosa que al momento que esto se cosa aquí me dé la forma que yo necesito, que me achique esto aquí para que me jale esta parte de aquí. Y ahí se cortaría obviamente 4 piezas de esta y 4 piezas de esta. ¿Sí? Porque yo necesito que me queden aquí 2, aquí 2, aquí 2 y aquí 2. Y habría que agregarle costura aquí. ¿Sí? Porque obviamente estamos separando una parte que no tenía espacio para costura. Habría que agregarle costura. Solamente ahí. Sí, solamente ahí, porque aquí ya tiene costura. ¿Por qué? Porque tomamos esta medida del pantalón con todo, con costura y todo. ¿Sí? Pero acá como la vamos a abrir aquí, ahí sí necesitamos una costura adicional, porque después necesitamos unirla, ya para que nos vuelva a quedar con todo como necesitamos.
Eso depende de cómo quieran ustedes hacerla. Y normalmente se trabaja así. Cuando la trabajamos así, las empresas la trabajan así por economía de tela. Lógicamente el molde pequeñito se puede acomodar mejor en varias partes de tela que esto así. ¿Sí? Entonces esto ayuda es para economía de tela, para que O sea, esa se corta. todas se corten. No, pero esta se abre ahí en la mitad. No, al doblez de tela. Pero no es lo mismo poner nada más este pedacito de doblez de tela que tener que poner toda esta curva en un pedazo de tela grande. Esto consume más que esto. Por eso muchas empresas lo hacen así. Aunque sugiere un poco más de trabajo en confección, sugiere menos tela. Y eso es menos tela. ¿Ya? Que en ganancia representa más. Por eso en el molde esa, ¿cómo se cortaría? ¿Mm? En el molde, esta. En el molde así tal cual. Queda con esa V abierta. Sí, o sea, quedan dos piezas. Queda esta pieza así y esta pieza Ah, aparte. esa es la pregunta. Quedan dos piezas. Aparte, esta sería una sola pieza y esta serían dos piezas. De todas maneras, la otra clase cuando ya vayamos a cortar, que lo voy a explicar. Ya ustedes saben cómo marcar los moldes, pero eso se los voy a recortar, cómo marcar los moldes, cómo se debe cortar en la tela y todo eso. Esa es la manera de hacer.